La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Un cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Hoy estamos de aniversario. Voz Andina Internacional está cumpliendo sus 3 años de funcionamiento cuando un 12 de abril se cortó la cinta para el ingreso a estas cabinas y como ustedes ven son unas cabinas biblioteca porque estamos para la sonorización nada más y nada menos que libros. Y eso da un significado muy especial a nuestra emisora. Y este aniversario nos provoca reflexionar sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que va a hacer esta emisora y la radio en general. Y para ello contamos con la gratísima presencia de un ícono de la comunicación del país. Es el doctor José Lazo. Él es investigador de la comunicación, catedrático de nuestra universidad, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecemos por aceptar esta invitación. Doctor José Lazo, muy buenos días. Muchas gracias, Ramiro, y en primer lugar una felicitación a la radio que tiene una programación extremadamente interesante y novedosa porque participan los profesores de la universidad y yo encuentro que es sumamente viva. La radio tiene programas de música, programas de jazz, crítica política, crítica social. Me parece sumamente interesante. Así es, se ha procurado hacer una emisora de contenidos. Obviamente tiene que marchar a tono con lo que es la universidad, ¿no? Y quisiera partir de algunos conceptos suyos, doctor José Lazo, referentes a la radio en sí. Ambos tenemos ya algunos añitos y estas radios, los radioreceptores con perillas, ¿no? Y con el dial para sintonizar la emisora favorita, un poco como que han quedado atrás, ¿no? La radio se oye ya ahora en gran medida en el internet y hay muchas posibilidades de escuchar los programas. ¿Cómo considera usted este paso que está teniendo este medio de comunicación, la radio, conectado a lo digital, al mundo moderno? En fin, ¿la radio tradicional va muriendo? Bueno, Ramiro, yo creo que los primeros investigadores de la comunicación ya descubrieron algo muy importante, que los medios de comunicación nunca desaparecen, que los medios de comunicación, cuando apareció la televisión dijeron se acabó la radio, y no fue así, ¿no es cierto? Y dijeron también la prensa ya se acabó, y lo que pasa es que con la evolución histórica y con el crecimiento de la tecnología va modificándose, pero los medios de comunicación, como nacieron, van siendo perpetuados, digamos, ¿no? Y hay diferentes públicos y ahora más que nunca hay públicos para todo, ¿no? Nosotros hicimos hace poco un seminario aquí con un famoso investigador, Treré, y una de sus tesis es muy importante. Dice que, claro, vivimos un auge de las nuevas tecnologías, pero él dice que los medios tradicionales no han pasado y que lo que hay que pensar es una sinergia de las dos cosas, ¿no es cierto? Las nuevas tecnologías, los medios tradicionales, y cómo los medios tradicionales simplemente van asumiendo estas nuevas tecnologías como la digitalización. Una prueba es esta radio, ¿no es cierto? Así es, de eso es. Y acaban de pasar los medios una gran prueba, como es la pandemia, y todavía se la está viviendo, ¿no?
en que parecería que algunos perdieron fuerza o que podían hasta llegar a desaparecer. El confinamiento, por ejemplo, nos hizo abstenernos de comprar el periódico, pero como usted bien señala, en base a investigaciones, los medios no han muerto, se van transformando. ¿No es cierto? Sí. Y eso es muy importante, ¿no? Yo suelo trabajar en mis cursos mucho sobre este gran pensador latinoamericano, colombiano, que fue Jesús Martín Barbero. Y Jesús Martín Barbero dice una cosa muy interesante cuando él habla sobre la radio, ¿no? Y dice que la radio en los sectores populares sigue absolutamente vigente, porque en los sectores populares no tienen mucho acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? A pesar de que todo el mundo tiene un teléfono inteligente, En ¿no? la actualidad, sí. En la Pues. actualidad. Pero dice Barbero una cosa muy importante, dice, la gente de los sectores populares vio la televisión desde la radio, porque nuestras ciudades, ¿no es cierto?, están llenas de los sectores periféricos, de sectores que son migrantes fundamentalmente del campo. Y la gente en el campo, su gran medio de comunicación es la radio. La diversidad enorme de radios que entran al campo, ¿no es cierto? Entonces dice, los sectores populares aprendieron a vivir en la ciudad a partir de la radio. La radio fue un encadenamiento entre la vida rural y la vida urbana, ¿no? Y actualmente los sectores populares indudablemente siguen pegados a la radio. Si usted va a cualquier mecánica, cualquier carpintería, a una pequeña tiendita, están oyendo la radio. Y la gente en su vida doméstica, las amas de casa, están trabajando en su casa, ¿no es cierto?, en las labores domésticas, con la radio prendida, ¿no? Y es extremadamente interesante. Sí, es un vínculo que se crea, ¿no? Es un vínculo muy importante. La radio es auditivo, es este sonido que nos provoca la imaginación. Claro. Y eso es un poco, como siempre se ha dicho, ¿no?, la magia de la radio, que supervive y ventajosamente. Claro, por supuesto, ¿no? Ahora, entendemos que, no tengo datos, pero en toda la región, en Latinoamérica, las universidades han caminado hacia tener como medios de comunicación, entre otros, las radioemisoras. En Ecuador hay un buen grupo de este tipo de emisoras. Hay una organización, la Red de Radios Universitarias del Ecuador, de la que Voz Andina Internacional forma parte. ¿Cómo le ve usted esto, este aparecimiento o este uso más bien de las radios online o de frecuencia para el sector educativo universitario? Bueno, yo creo que es muy importante en una época en que tienen tanto, en que estamos tan mediatizados, ¿no es cierto? La cultura ahorita fundamentalmente es una cultura mediática. Entonces hay una enorme diversidad de voces, ¿no es cierto? Desde el entretenimiento, el deporte, la vida cotidiana, la crónica roja, etcétera. Pero sí había un pequeño vacío ahí de una radio que tuviera ciertas características más intelectuales, más culturales, sin dejar de ser lo que es la radio, ¿no es cierto?, fundamentalmente narrativa y llena de relatos, ¿no? Pero si se combina eso, ese espacio universitario de pensamiento, es muy importante que hayan ocupado las universidades. Hacía falta, ¿no? Las universidades estábamos cerradas entre nosotros, consumiendo
digamos, la vida intelectual, etcétera, pero con una deuda con la mayoría de la gente que no ha dejado de ser inteligente y de interesarse por los problemas de la cultura, ¿no? Ujú. Porque es un mito que la gente no se entera, que está solamente en las telenovelas, etcétera. No, la gente tiene mucho interés también por los comentarios políticos, etcétera, ¿no es cierto? En efecto, ahora esta vinculación de universidad-radio, para centrarnos en el tema, se da mayoritariamente en nuestra región, en Latinoamérica. No así señalaba alguien en Europa, por ejemplo, en donde las universidades no tienen esta práctica de contar con radioemisoras universitarias, ¿no? Salvo casos españoles muy importantes, desde luego. Eh, Esto vincularíamos al ambiente popular que usted señalaba anteriormente. Bueno, y yo creo que nosotros tenemos una tradición enorme desde el inicio de la radio, ¿no? Cuando comenzó la radio El Prado Ah, en claro, en Riobamba, Riobamba, ¿no es cierto? sí. Y luego las escuelas radiofónicas. Y la gente de mi generación, por ejemplo, ya que tenemos algunos años, nacimos con la radio y nos formamos mediáticamente con la radio. Yo soy uno de los que vivió la llegada de los marcianos a Quito, ¿no? Entonces, el uso de la radio es un uso profundamente enraizado en nuestra cultura. Quizá en Europa, eh, a partir del aparecimiento de la televisión y sobre todo de la televisión pública, porque la televisión privada y la radio privada fue muy tardía en Europa. No había nosotros en América Latina, todo fue eh, privado, de la iglesia, etcétera. Pero en Europa lo que había era el monopolio de las radios públicas, ¿no? La ORTF, la radio televisión francesa, la Deutsche Welle, en Alemania, en Bélgica era la RTV, y no había más radios. Solamente había una radio que era un poco más libre, digamos, no tanto, que era Radio Luxemburgo en el tiempo que yo estudiaba en Europa. Entonces no hay esta tradición que tenemos en América Latina, ¿no? Y en América Latina también hubo este gran fenómeno de las radios, por ejemplo, de las radios de la iglesia, de las radios que creó Monseñor Proaño, de Aler, de todas las radios populares. Luego hubo experiencias muy interesantes en América Latina, como las cabinas radiofónicas que hizo Ciespal, ¿no? Entonces muy interesante, y fíjese que hay cantidades de radios populares de la iglesia, etcétera, y ahora las organizaciones populares tienen sus radios propias. Entonces, en ese contexto de vinculación con la radio, se crean las radios universitarias, que vienen a llenar este vacío más dedicado a la cultura, ¿no? En efecto, sí. Ahora, pensando en la actualidad, las radios como que están caminando hacia lo visual. No ha faltado iniciativas de que en los noticieros radiales se coloquen cámaras y se transmiten en vivo, ¿no? Con las posibilidades que hay, el YouTube, Facebook, Claro. en fin. Hay un tránsito, en efecto, hacia una visualidad, hacia una radio visual. ¿Qué le parece ese camino que también tiene como opción la radiodifusión, doctor? Bueno, yo creo que eso es parte de los grandes cambios tecnológicos, ¿no? Que se inscriben en esta diversidad, en esta historia que condiciona a generaciones, ¿no? Pero claro, esto es maravilloso, yo soy un optimista sobre las nuevas
tecnologías en general, ¿no? Y esta posibilidad de que las radios también sean visuales obedece a esta gran corriente, lo que llaman los teóricos, este giro visual, ¿no? Uh-huh. En que la sociedad se ha vuelto tan dependiente de lo visual, ¿no? A tal punto que los autores hablan de que vivimos en una sociedad del espectáculo, una sociedad del simulacro, donde todos son imágenes. Pero bueno, esa es la civilización que nos toca vivir, no hay nada. Como decíamos, antes era la radio, ahora es la visualidad y es el giro visual, ¿no? Uh-huh. Pero también, como decía usted, no, la radio no va a desaparecer. No Es esta desaparecer. cualidad humana de la voz, de comunicarse. Eso es lo que nos incita y nos emociona siempre, ¿no? Siempre quienes estamos vinculados a la radioemisión por profesión o quienes son los oyentes. Los oyentes hacen la radio. Claro, Y las claro. radios se han soportado precisamente en esas audiencias. Tenemos algunos planes interesantes aquí en la radioemisora, doctor Lazo. Queremos caminar hacia una programación, si quiere, más de investigación, más de voces. El radioteatro es uno de nuestros proyectos favoritos. ¿Cómo le visualizaría usted, doctora, esta radioemisora ya en un futuro no tan lejano, ¿no? Porque en esto también hay que caminar rápido. ¿Qué nos diría desde su experiencia auditiva, sobre todo? Mire, yo creo que yo comparto con un gran teórico latinoamericano que es Omar Rincón, ¿no? Omar Rincón tiene un texto muy hermoso sobre el gozo y el placer que producen los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque hay que incorporar ciertas notas de humor, ciertas notas de cotidianidad y ciertos relatos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los antiguos melodramas que oíamos en la radio, yo creo que ahí todavía hay un campo inmenso y una riqueza inmensa para poder trabajar. Así que a mí me parece muy interesante lo que usted dice, Ramiro, que hay que darle un tono placentero a la radio, ¿no? Porque no todo el mundo se interesa en los grandes pensadores, en la filosofía, etcétera, sino que eso tiene que venir mezclado con formas, estilos, etcétera, que sean gozosos, que a la gente le produzcan placer, ¿no? Y que le alegren la dura existencia que la gente vive, ¿no? Así es, así es. Es casi como una ley de la vida lo que usted acaba de decir, doctor. Mire, el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Cerremos esto con un pensamiento suyo ya dirigido a nuestra audiencia, a esta oferta que tiene la Universidad Andina Internacional con su emisora, y para que se sostenga, una invitación a que se descubra las virtudes que tiene esta emisora y todas las emisoras, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante que seamos selectivos y oyentes de emisoras de esta naturaleza, ¿no? Porque este acceso a la cultura, este acceso a la actualidad, este acceso un poco más sistemático al pensamiento, es muy importante en la existencia humana, ¿no? Y a mí me parece que
si mezclamos este fondo de difusión de la cultura, de la música, etcétera, ¿no es cierto?, con estas formas y estos estilos placenteros, yo creo que esto es muy importante también para modificar y enriquecer la misma radio, digamos, la radio comercial, la radio que oyen, las radios deportivas, etcétera, ¿no? Porque no podemos ir en contra, sino enriquecer esos otros espacios desde la cultura. Comparto plenamente, doctor, y muchísimas gracias por su presencia aquí en nuestra cabina biblioteca, por sus reflexiones, por su análisis y por su información. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Ramiro. Yo les agradezco mucho y les deseo un aniversario lleno de éxito y llenos de futuro, sobre todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que conforman la audiencia de Voz Andina Internacional. Igual, hasta una próxima oportunidad. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios.